Continuamos nuestra meditación sobre la historia del profeta Eliseo especialmente y aplicámoslo a nuestra vida espiritual. Dijimos que Giesi, el servidor, el ayudante de Eliseo, miente, y al mentir, hace un grande mal y va a ser el mismo castigado con la lepra. Ahora tomamos la historia sagrada de Don Bosco, página 104. Eliseo hizo, después de la subida de Elías, profeta al cielo, hizo muchos milagros. Entonces veamos estos milagros de Eliseo y después vamos a hacer examen de conciencia, cuestión de virtudes, aplicarlo a nuestras almas, ¿sí? Entonces, Eliseo endulza milagrosamente las aguas de Jericó. Con muchos portentos, milagros, dio a conocer Eliseo que había pasado en él la virtud, el espíritu, la misión de Elías profeta, y esos son los principales. Un día que había ido a Jericó, salieron presurosos a recibirlo los ciudadanos, y al manifestarle la alegría con que lo recibían en su ciudad, le dijeron también que las aguas que tenían eran tan amargas que nadie les podía tomar sin peligro de muerte. Ahí vemos que esta gente está en peligro, no tienen agua, tienen aguas amargas, tóxicas, en peligro de muerte. ¿Y qué hace el hombre de Dios? Y bien, el hombre de Dios, que había recibido respeto, y el que respeta al embajador, respeta al rey que lo manda, deseando Eliseo beneficiar a aquellos habitantes, hizo oración al Señor. Dio orden enseguida que le trajeran una vasija con sal, y echando de ella en la fuente, se endulzaron por divina voluntad las aguas, y los campos recibieron su primera fecundidad. Entonces aquí vemos que Dios, mediante el santo profeta, hace un milagro de endulzar aguas amargas, aguas saladas, aguas que no dan vida, y el hecho de hacer oración y echar sal en la fuente, se endulzaron por divina voluntad las aguas, y los campos dieron fruta. La iglesia, apoyándose en este hecho, por ejemplo, hace agua bendita. El haber hecho Eliseo que el agua se volviese sana fue figura del agua bendita que usa la iglesia católica. En la bendición del agua bendita se hace expresamente alusión al milagro obrado por Eliseo. Primero se bendice la sal, exorcizada con muchas oraciones muy fuertes. Después se bendice el agua, y después se mezcla sal y agua. Dice: Dios mío, donde quiera que se eche esa sal benditas, y bien que ahí no pueda residir, quedarse el espíritu maligno. Si echa de ella sal bendita, y ruega en nombre de la iglesia, a fin de que el agua quede libre del influjo del mal espíritu, sea saludable para todos aquellos que usen devotamente. Estos se llaman sacramentales. Entonces la bendición que da la iglesia al agua, en nombre de Cristo, hacia la señal de la cruz, recibe un poder que viene de Cristo, que ayuda a los fieles a ser protegidos. Por ejemplo, en la bendición de la sal para el agua bendita, la iglesia dice esta oración: exorcízote, criatura salis, yo te exorcizo, te purifico de todo influjo demoníaco, criatura del sal, por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por Dios santo, por el Dios que te
mediante el profeta que Dios mandó echarte mediante el profeta Eliseo en el agua para que se sanara la esterilidad de la tierra y del agua. Entonces aquí hace alusión a esta historia bíblica. Dios mandó al profeta Eliseo de echar sal en el agua amarga que se hace sana, para que se sanara la esterilidad del agua, que sea sal exorcizado para la salvación de los creyentes, y todos los que te toman sal exorcizada bendecida, tenga salud del alma y del cuerpo. Y donde quiera que se eche esta sal, dice, se aleje de allí, se aleje el espíritu maligno y no logre hacer engaños, fraudes, maldades contra los fieles creyentes. Después se bendice el agua, dice el texto, criatura del agua, en nombre del Padre omnipotente, en nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, y del Espíritu, virtud del Espíritu Santo, para que seas agua exorcizada, para rechazar todo poder del enemigo, del demonio. Et ipsum inimicum eradicare, y que el mismo enemigo que lo saque de ahí de raíz, él y sus ángeles apóstatas, por la virtud de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar vivos y muertos. Y después dice muchas cosas hermosas, Dice que esta agua sea bendita, hacia el Señor de la cruz, sobre ella, para servir, dice Dios mío, para tus misterios, para rechazar, expulsar los demonios, rechazar las enfermedades y que atraer la gracia divina. Si algo, dice, está escondido en las casas de los fieles, y el momento de echar esta agua, que sea liberado. Y si hay, por ejemplo, algo de hechicería, brujería escondido, el hecho de venir en la casa y echar la agua bendita queda como desbaratado. Es como sacar el chip o la batería del teléfono, ya no funciona. Entonces, estas cosas, sí, la iglesia las usa para proteger a sus hijos. Claro, usarlos con fe, usarlos según la fe de la iglesia, no en forma de superstición. Hay una persona, por ejemplo, que usa cosas benditas para continuar el pecado, eso no vale. Como una persona que hace cosas malas y que quiere protección de Dios, esto es usar a Dios. Pero una persona que quiere salir del pecado y que quiere hacer la voluntad de Dios, si Dios lo ayuda. Entonces aquí vemos que Eliseo profeta sanó, hizo de las aguas amargas aguas dulces, y la tierra dio su fruto. Hemos ya hablado que en la ciudad de Betel, ciudad paganizada, 42 muchachos mal educados se burlaron de él por ser profeta y por ser anciano. Ven calvo, el Señor no dejó impune tamaña falta, y inmediatamente salieron 2 osos del bosque, se arrojaron sobre los muchachos y los hicieron despasados, los pedazos, ¿no? Espantoso ejemplo para los que se atreven a escarnecer a los mayores de su edad y a los ministros del Señor. Entonces, los que se burlan de los mayores, de los ancianos y de los ministros del Señor, sí hay castigos. Eso es algo muy peligroso y muy interesante. También hace otros milagros. Por ejemplo, había un usurero, un acreedor de una pobre viuda que no podía pagar las deudas contraídas por su esposo muerto. Entonces el Señor la amenazaba con quitarle sus 2 hijos y hacerlos esclavos, venderlos como esclavos. Entonces la señora, muy oprimida por el dolor, acudió al hombre de Dios, el cual la consoló diciendo: anda y pide prestadas a tus vecinas muchas vasijas. Entra enseguida en tu casa con tus hijos, cierra la puerta, tomarás de ese poco aceite que tienes, que aún te queda, y echarás en todas las vasijas hasta que estén llenas. Entonces la mujer le contó su problema, su historia. Dije: ¿qué tienes?
allá no tengo un poco de aceite, bien, está bien. Vaya a tomar prestado todas las vasijas, digamos botellas actualmente diríamos, que usted puede encontrar con las vecinas, y después cierra la puerta y llene todos estos. Bien. Entonces la mujer tiene fe. Dios se comete la fe de esta mujer. Tiene fe en lo que dijo el santo profeta. La viuda puso por obra las órdenes del hombre de Dios. Se multiplicó el aceite maravillosamente. Ella derramaba y sus hijos pasaban las vasijas, llenaba, y más, ya no hay más, ya se paró el aceite. Y todas las vasijas que había tomado prestado se llenaron de aceite. Fue a decirlo al profeta, y el santo dijo, bien, ahora vaya, tome lo que necesitas para ti, y lo demás véndalo y paga sus deudas. Y quedó libre. Con este aceite milagroso pudo pagar las deudas y aún sobró para ella y sus 2 hijos. Un día suministraron a sus discípulos una sopa de hierbas tan amargas que nadie la podía tomar. Sopa amarga, otra vez. Él no hizo más que mezclar un poco de harina y perdió toda la amargura. Bueno, Dios interviene, Dios es dueño, Dios puede suspender las leyes de la naturaleza porque es el creador. En otra ocasión le llevó cierto hombre caritativo un regalo que consistía en 20 panes. Eliseo le ordenó que los distribuyera al pueblo. ¿Qué son?, dijo aquel. 20 panes para 100 personas. Eliseo repitió la orden. Distribuido, no solo hubo pan suficiente para todos, sino que sobró aún mucho. Dios es dueño de la creación y puede. De hecho, Cristo también varias veces multiplicó los panes, ¿se acuerdan? Hay otro milagro interesante, muy hermoso, de hecho que prefigura los milagros de Cristo. Eliseo, al entrar a la ciudad de Suna, fue muy cortésmente recibido por 2 esposos que, usando especial hospitalidad para con el siervo de Dios, le tenían preparado un aposento, un cuarto, para que se hospedase en él siempre que por ahí pasaba. Entonces, cada vez que pasaba por esta ciudad, bien, esta familia muy caritativa le hizo una celda, un cuarto con su camita y su necesario, y cada vez que pasaba por ahí quedaba, ahí dormía, ahí comía y ahí quedaba. No tardó mucho Dios en recompensar la caridad obrada en favor de su profeta. Al hijo de dicha mujer, que había ido al campo con su padre en tiempo de las mieses, le sobrecogió un tan fuerte dolor de cabeza que le causó la muerte en su oración. La afligida madre corrió llorando donde se hallaba el profeta Eliseo, el cual fue en persona a la casa de la acongojada mujer para consolarla. Después de haber hecho oración al Señor, se extendió sobre el frío cadáver del niño muerto, el cual comenzó a bostezar. Enseguida abrió los ojos, finalmente resucitó y volvió a estar bueno como antes. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuántos muertos resucitó Cristo? 3. Lázaro, la hija de la viuda de Naín y la hija de Jairo, del anciano Jairo, sí. Hemos visto también que la fama de los milagros de Eliseo hacía acudir a la gente a él de todas partes. Entonces el leproso general del ejército de Siria había sido herido por la lepra, enfermedad repugnante y contagiosa. Se puso de viaje a Samaria, llevando consigo mucho oro y plata para regalar al profeta. Al llegar a la casa de Eliseo, este envió a él uno de sus criados que le dijera: anda, lávate 7 veces en Jordán y quedarás sano. El orgulloso Naamán, mal satisfecho de tan sencilla acogida, contestó: ¿para qué me he de lavar en el Jordán? Nuestros ríos de Siria no valen tanto como las aguas de Israel. Si es lavarse, me puedo lavar en mi país, ¿para qué voy aquí? Bueno, el hombre es todavía muy humano. Dicho esto, quería marcharse,
Pero sus criados le aconsejaron que obedeciese. Se lavó pues 7 veces en Jordán, y la lepra desapareció. Contento sobremanera de su corazón, volvió a la casa del hombre de Dios para ofrecerle preciosos dones, tales como oro, plata, riquísimas vestiduras. Pero Eliseo le dijo: en el nombre del Señor, yo no de aceptar cosa alguna, vete en paz. No acepto nada. Y vemos que los falsos videntes se enriquecen a costa ajena. Sí. Las falsas apariciones, los falsos videntes se enriquecen a costa ajena. Los verdaderos no reciben. No reciben. Si reciben algo, hacen obra de caridad. No es personal, sino para el bien común. Por ejemplo, Padre Pío. Padre Pío en sí no tiene nada personal. ¿Qué hizo? Hizo este grandísimo hospital que ayudó a tanta gente. Pero la avaricia humana ataca a uno. Giezi, siervo de Eliseo, cuando vio que este general quería dar oro y plata y vestido y ropa y todo, dijo: pero ¿por qué no recibe? Voy a ver yo a hacer una trampa. Ávido de dinero, se fue corriendo tras de Naamán, y finalmente, alcanzándole, le dijo: mi general, mi amo, el profeta, me envió a que te diga que le envíes un talento y 2 mudas de vestidos para 2 jóvenes que acaban de llegar. Mentira. Entonces, cuidado. Acabamos de ver que Eliseo dice: en nombre del Señor no acepto nada, vete en paz. Y ahora el mismo profeta supuestamente lo manda a su ayudante pedir otra vez. Entonces ahí hay un perjurio, ahí hay algo que no funciona. Este hombre destruye la fama del profeta. Naamán, contento de haber sido sanado de su enfermedad, le dio enseguida aún más de lo que pedía. Vuelta a casa, le habló Eliseo de esta manera: ¿de dónde vienes, Giezi? A lo que él contestó: no he ido a parte alguna. Pues bien, le dijo: pronto recibirás la recompensa que se merecen tu mentira y tu avaricia. Y en aquel instante quedó cubierto de la lepra y fue expulsado para siempre del servicio del profeta. Hasta perdió su trabajo. La mentira nos deshonra delante de Dios y delante de los hombres. Este es el resumen que da Don Bosco acerca del profeta Eliseo. Ahora veamos un poco el aspecto, digamos, examen de conciencia personal. Nosotros, ¿cómo se llama? Naamán es un hombre que busca la salud, porque dijimos que la lepra es contagiosa y repugnante, y uno muere viviente, ¿no? Naamán representa el pecador. El modo milagroso como Naamán sanó de la lepra es, según los santos padres de la Iglesia, imagen de la justificación del pecador por el bautismo por el sacramento del bautismo, o bien por el de la penitencia. Realmente, como la lepra es una enfermedad contagiosa, vergonzosa, tremenda, dolorosa, y bien, así pasa con el alma. Si nuestros ojos vieran un alma en pecado mortal, y bien, haríamos paro cardíaco. Es tan feo, tan horrible. No me acuerdo su nombre, una santa, Dios le había dado este don de ver las almas, que Dios mío, quítame rápido esto, voy a morir. No quiero ver esto. Otro santo olía si una persona estaba en santidad o en pecado, algo horrible. Entonces, como la lepra es una enfermedad terrible, así es el pecado. La lepra, dijimos, significa el pecado. El agua del Jordán simboliza el agua del bautismo, o bien las lágrimas de la contrición, el sacramento de la penitencia. Hay gente que después de haber pecado pierde la confianza en el misericordia de Dios. Es falso, es diabólico. Es diabólico. Porque Dios a los hombres perdona, porque sabe que somos hechos de lodo. Además, por el pecado original, somos inclinados al mal. Tenemos esta inclinación al mal que llamamos concupiscencia. Entonces, el hombre que se desespera del perdón de Dios, bien peca gravemente.
peca gravemente. Judas, por ejemplo, su pecado no es solamente vender a Cristo, porque se arrepintió de haberlo vendido. Cuando se dio cuenta el Viernes Santo que ya había a Cristo para ser entregado a Pilatos, él entendió que ya Cristo estaba condenado a muerte de la cruz. Él se arrepintió de esto. De hecho, fue al templo, dijo, me arrepiento de haber entregado sangre inocente, aquí está el dinero. Y ellos dijeron, a que a nosotros nos importa. Entonces él tomó el dinero y lo echó al templo. Hasta ahí se arrepintió. Si hubiera después de echar el dinero en el templo, si hubiera ido a correr, buscar a la Virgen, madre, diciendo, madre, aquí estoy, avergonzado de mi fechoría, pero aquí estoy, pido perdón, pida a Jesús por mí. Y bien, si Judas hubiera pedido perdón en ese momento con confianza a la Virgen o a Jesús, hubiera sido perdonado y hubiera quedado apóstol, igual que Pedro. San Pedro, esta noche de la crucifixión, de jueves a Viernes Santo, negó 3 veces a Cristo, jurando que no lo conocía. Pero cuando cantó el gallo y vino Jesús pasó del tribunal al sótano de la cárcel, cantó el gallo, Pedro se acordó de lo que había hecho Cristo, antes que cante el gallo 2 veces, negado 3 veces, se arrepintió. ¿Qué hizo? Fue corriendo a llorar amargamente su pecado, y esto le valió el perdón. Entonces, si Judas hubiera tenido confianza en el perdón del Señor, hubiera sido perdonado igual que Pedro. Entonces el pecado de Judas es la desesperación, la falta de confianza en Dios nuestro Señor. Bien sean lo que sean nuestros pecados, las lágrimas de la contrición, el sacramento de la penitencia, sí nos alcanza el perdón. Ahora, la diferencia entre Pedro y Judas es la siguiente. Pedro fue un resbalo, una vez caído, punto. Pero Judas tenía la mala costumbre de robar y de ser deshonesto. Esto fue el problema. Entonces el hecho de no luchar contra el defecto dominante sí nos afecta. El hecho de no luchar contra el defecto dominante nos hace costumbre, y esto puede llevar muy abajo, igual que Judas. Entonces por eso hace falta conocer su defecto dominante, con otras palabras, el pecado que más a menudo nos hace, y luchar contra esto. Porque si uno lucha contra el defecto dominante, va a eliminar muchos otros pecados. Entonces la imagen de Naaman, de su lepra, es imagen del pecado, dijimos, y esto se justifica, se sana por el bautismo o por la penitencia acerca de los ya bautizados. A la manera que el cuerpo de Naaman quedó puro y renovado, como si fuera un niño recién nacido, así se purifica de todos sus pecados, santifica el alma, el sacramento del bautismo o de la penitencia. Sean lo que sean los pecados que uno ha hecho, al bautizarse o al confesarse, bien queda perdonado. Es una maravilla, es una resurrección. Para conseguir esta interior justificación es menester que el pecador se humille como Naaman y cumpla obediente todas las condiciones necesarias para la remisión de los pecados. Ahí está el problema. Si Naaman hubiera seguido con su orgullo, hubiera quedado leproso y muerto. Y bien se humilló. Ok, me dice de lavarme, voy a lavarme. Obedezco lo que dice Dios. Nuestro Señor dio el día de la resurrección poder a los apóstoles perdonar los pecados. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonaré sus pecados que eran perdonados, y a quienes tienen que retenidos, San Juan 20:23. Y bien, un cristiano verdadero, obediente al Evangelio, se somete a esto, se confiesa. Mientras que el orgulloso, que pierde la fe divina y católica, se inventa una fe de su cosecha, dice que evangélico, cristiano, protestante, yo me confieso directamente con Dios. Puede ser lo que quiere Dios, como un pastor que llamó a un sacerdote para confesarse. El padre dijo, pastor, usted siempre deja a la gente confesar directamente con Dios, ¿ahora quieres confesar conmigo? ¿Por qué? Me dice, sí, porque nunca he escuchado la voz de Dios que se te perdona. Nunca escuché la voz de Dios que te perdona, es verdad. Dios puso orden. Claro, un pobre cristiano en pecado, que está en un lugar donde no hay sacerdote, no puede confesarse, se arrepiente como Pedro, se arrepintió de todo corazón, con deseo de confesarse, sí recibe el perdón. Y apenas vemos a todos, lo pesca, se confiesa. Pero él que pudiendo confesarse, quiere que Dios le perdona, discúlpeme, Dios no lo hará. ¿Por qué? Porque Dios puso orden.
Además somos seres sensibles, necesitamos de los sacramentos que son signos sensibles que comunican la gracia y la salvación de Cristo. Entonces los que pretenden confesarse directamente con Dios, si son protestantes están en error, y si son católicos todavía peor, porque eso ya no tiene la fe católica. Entonces, con tal que uno se humille, reconozca sus pecados como Naamán, bien, hay perdón, claro, y hay remisión de todos los pecados. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros cristianos para alcanzar la gracia? Bien, los que no están bautizados, bautizarse. Si son chicos, para borrar el pecado original. Si son grandes, para borrar el pecado personal y original. Y si uno de bautizado ha pecado, bien, ahí tiene que confesarse sinceramente sin ocultar ningún pecado. Si uno oculta, por ejemplo, de 10 pecados, dice 9 y oculta 1, su confesión no vale nada. Quedan ahora 11. Los 10 que tenía más uno que acaba de hacer el sacrilegio. Y este uno de sacrilegio es mucho más peligroso porque va contra las cosas sagradas. Entonces, la lepra de Naamán, si no del pecado, Naamán se sanó porque obedeció, y bien, el que se hace bautizar y se confiesa si está bautizado, queda purificado. Otro aspecto moral de esta historia de Eliseo y Naamán, vemos que los criados son piadosos, y tener criados, trabajadores, servidores piadosos, es una dicha para sus amos, sus patronos. La israelita, por ejemplo, criada de la mujer de Naamán, permaneció aún en medio de gentiles, de paganos, constante en la fe, y con sus piadosas relaciones dio ocasión a que Naamán fuese curado de la lepra y convertido al Dios verdadero. Entonces esta muchacha se ha mantenido firme en su fe. Y precisamente porque se ha mantenido firme en la fe, bien, Dios mediante ella va a salvar a este general. Y quizás toda su familia, porque él seguramente contó a su rey, a sus colegas generales, soldados y a su mujer, a sus hijos, el asunto. Entonces una persona realmente de fe, que se mantiene en la fe, es un tesoro para sus amos. Vemos en la historia de la iglesia varias veces muchachas, esclavas cristianas en una casa pagana, bien convirtieron a su gente y le dieron el don de la fe. Vemos también, en tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel y nadie se curó de ellas sino solo Naamán el sirio, dice Cristo nuestro Señor. Y ahí vemos que la gracia de Dios es gratis. De todos los leprosos de Israel, ¿quién se sana? Un gentil, un pagano que viene a descubrir la fe. La gracia de Dios es libre. Así dijo Jesús en Nazaret, para mostrar con este ejemplo que la elección de la gracia divina no está ligada a la descendencia carnal, sino a la fe. Bien, ahora examinemos nuestra propia alma acerca de esto. Si quieres conocerte bien a ti mismo, pues tomar las notas, si quieres conocerte bien a ti mismo, sin este conocimiento propio no puede haber ninguna enmienda. Considera qué es lo que por lo general te entristece y te pone desazonado, triste, deprimido. Entonces, si uno no se conoce a sí mismo, no puede mejorarse. Si quieres conocerte a ti mismo, considera qué es lo que por lo general te entristece, te deprime. Una pregunta: ¿te entristeces cuando otros son alabados o premiados? Bien, si usted ve que otros están alabados y premiados y usted está triste, bien, andas mal. ¿Te alegras cuando los castigan? Bien, entonces estás lleno de egoísmo e envidia. Entonces, si uno se entristece porque otros sean alabados, premiados o castigados, se alegra, bien, eso significa que uno está lleno de envidia e egoísmo. Entonces, esas dos preguntas es para detectar en nosotros el egoísmo y la envidia. Si me alegro porque alguien está castigado, egoísmo, envidia. Si estoy triste porque alguien tiene éxito o está premiado, bien, soy egoísta, soy envidioso.
Otra pregunta. ¿Te entristeces cuando no se hace lo que tú quieres? Cuando, por ejemplo, no consigues un permiso que has solicitado. Mira, la cosa es clara. Eso significa que eres caprichoso y desobediente. Si te entristeces cuando no se hace lo que quieres, o no consigues lo que pides, significa que eres caprichoso y desobediente. Otro caso interesante. Hemos visto que los 42 muchachos mal educados paganos se burlaron del hombre de Dios y del anciano, llamándolo calvo a Eliseo profeta. No te rías de los pecados de otros, piensa en la ofensa que se hace a Dios y ruega por la conversión de los pecadores. ¿No te has burlado nunca de los ancianos, achacosos, o lisiados, o minusválidos? ¿Echas en cara a tus compañeros y a otras personas sus defectos corporales? ¿Los insultas por el color del pelo, de la cara, de los ojos? Reflexiona y verás cuán inhumano, grosero e injusto es semejante proceder, pues que ellos no tienen culpa de sus defectos. Entonces, cuando uno insulta del color del ojo, piel o cara, o no sé del otro, ese es inhumano, grosero, injusto. ¿Por qué? Porque uno es esto que es. Supongamos una persona que se burla de los demás. Se burla de los demás. Bueno, ella dormida o no sé, inyectada, pinta su cara de algo muy ridículo y se presenta así. Ella no se da cuenta. Uno no es responsable de su cara, es don de Dios. Entonces dice, en este caso, si usted tiene esos caprichos, estos defectos, tiene que arrepentirse y tener propósito. Bueno, a veces uno sin querer puede sonreír, algo pasa, pero no debe manifestarlo ni debe ejercitarlo, al contrario, debe dominarse. ¿Qué hacemos? Una persona con muchos defectos físicos, si está viva, viviendo en gracia y santidad, es mucho más bella a los ojos de Dios que una reina de belleza con pecado. Lo que cuenta es el alma. Examina tu conciencia en lo tocante a la mentira. Otro punto. No imita a Giesi. No imita a Giesi. Examina tu conciencia en lo tocante a la mentira. Aun cuando tu mentira no haga daño a nadie, te daña sin embargo a ti mismo, a tu alma, porque el mentir es pecado. El mentira es pecado. Claro, hay mentira y mentira, pero aunque sea venial, es como tener gusanos en la cara. Entonces, como cristianos y como discípulos de Cristo, que es camino, vida y verdad, bien debemos guardarnos de mentir. El que miente con facilidad no tiene un corazón noble y sincero, más bien falso. La mentira deprava el carácter del hombre y lo conduce siempre a grandes pecados. La mentira deprava el corazón del hombre, lo conduce a siempre pecados graves. Se empieza por mentir en cosas pequeñas y después se acostumbra a las grandes y de importancia. Siempre que se escapare una mentira, rece 3 Padres Nuestros en penitencia, porque de ese modo estarás más sobre ti y te verás libre de costumbre tan fea. La mentira nos hace 5 daños, al menos. Ofende a Dios, mancha nuestras almas, fortalece el demonio contra nosotros, nos hace perder la confianza ajena y nos hace perder nuestra fama. Al mentiroso nadie lo cree. Uno puede engañar una vez, 2 veces, pero después ya no. Entonces la mentira siempre nos hace daño. Y Cristo dijo, los mentirosos son hijos del diablo. De hecho, los que han calumniado a Nabot, que Jezabel hizo matar, bien, en la evidencia son hijos del diablo. Por su calumnia hizo matar un hombre honrado y justo. Entonces, guárdate de la mentira,
El que miente con facilidad no tiene un corazón noble, sincero, sino bien falso. ¿Y qué decir de los papás que enseñan mentiras y mentiras a sus hijos? Esto realmente es muy mala educación. Y bien, Jesús, que es camino, vida, verdad, nos enseña a ser verdaderos y no falsos. Entonces, en resumen, hemos visto que Elías, profeta, al subir al cielo hizo caer su manto sobre Eliseo. Significa que él ya era el lugarteniente suyo, el nuevo profeta de Israel, y todos los compañeros, fíjese, todos los discípulos más bien de Elías, los demás hijos de profetas, bien, aceptaron al nuevo profeta superior, mayor, y se sometieron y no hicieron bandas y sectas y cada quien desoyó. Dios es orden, Dios no es de desorden. Hemos visto unos milagros de Eliseo. Endulza las aguas amargas de Jericó. Dios más bien castiga a los 42 muchachos de Betel que se burlaron de él por ser calvo, anciano y ministro del Señor. Hace el milagro de la multiplicación del aceite de la viuda, de la sopa amarga que la hace dulce y de los panes, y resucita el hijo de una familia benefactora suya. Hace limpiar a Naamán el sirio de su lepra, pero castiga a su acólito, a Giezi, de haber sido mentiroso, avaricioso. Y finalmente, cuando él murió, Dios manifestó su santidad, porque cuando estaban una gente iba llevando a un muerto al cementerio para sepultarlo, una banda de ladrones los atacaron. Ellos, espantados, echaron el difunto sobre la tumba y se fueron corriendo, y apenas toca la tumba de Eliseo, resucita el difunto. Entonces Dios, ahí vemos que mediante los huesos de su profeta hace estos milagros. San Eliseo ruega por nosotros.